que buenas tardes, ¿estamos listos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenido, padre. Gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, podemos comenzar con oración en lo que se terminan de unir los demás que están por llegar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor Jesús, porque has decidido bajar del cielo, encarnarte en el seno de María Santísima, hacerte hombre para nuestra salvación. Tú que eres el Hijo eterno del Padre, la palabra eterna. Tú que eres el Mesías de Israel, el esperado, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, quien nos da la remisión de los pecados, quien nos da la salvación, quien viene a perdonarnos para llevarnos a nuestro Padre Dios. Te pedimos la luz de tu Espíritu Santo, tú que nos has dado este Espíritu eh, en tu pasión, muerte y resurrección, que con tu gloriosa resurrección nos has concedido este don. Te pedimos que nos des esta luz, que nos ilumine, que nos abra nuestra mente, nuestro corazón. Que seas tú, Señor, quien nos explique las santas escrituras para conocer el santo misterio que nos has revelado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos todos de nuevo, a todos los que nos acompañan en esta tarde. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a compartir pantalla. Si no me equivoco, nos quedamos en... Aquí estamos, ¿no? Todavía en el capítulo 1. Al final vimos la genealogía. Terminamos con la genealogía que estuvimos viendo, ¿no? Hijo de Abraham e hijo de David. David, el nombre de David ocupa un lugar clave porque es el 14 que es mencionado, el número 14. Y aquí está el número 14 y 14 son las generaciones que van mencionando por bloque, ¿no? Entonces el número 14 se nota que es intencional en el evangelista Mateo. Bueno, entonces después tenemos otra construcción. El origen de Jesús fue de esta manera, ¿no? Entonces aquí ya se habla de algo más concreto. En cambio acá la palabra libro del origen pues se refiere a algo más extenso, lo que es la genealogía, como se usaba entre los hebreos. Aquí ya va a relatar el acontecimiento. Bueno, el origen de Jesucristo. Esta palabra, aunque en español no parece tener relevancia, en hebreo sí la tiene. ¿Por qué? Porque aquí es como una especie de título, aunque dice fue de esta manera, no importa. ¿Por qué digo que es una especie de título? Aquí ese es el tema que quiere desarrollar. Eso se ve por la construcción en griego, ¿no? Hay una construcción en griego que nos habla de la atención. Se le llama genitivo absoluto, ¿no? Pues, aunque todavía muchos de ustedes no se han metido a estudiar griego, pero se los comento. Eso es para poner el énfasis, está en decir esto. Cuando un genitivo absoluto aparece al inicio de una narración, quiere decir que la atención va a estar centrada en el tema, ¿no? En el origen de Jesucristo. De Jesucristo, el origen. Fue así, ¿no? Entonces, aquí es lo que nos va a tratar él, es lo que va a desarrollar. Ahora, estamos en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Mateo es un evangelio sinóptico. Los evangelios, de manera particular más los sinópticos, pero pues igual Juan también lo hace, tiene narrativas, pero la diferencia con Juan es que San Juan tiene más, ¿cómo se llama? Más discursos, ¿no? Los discursos son más extensos. En el caso de Mateo, está la narrativa. Entonces, en la narrativa nos vamos a encontrar con un elemento que tenemos que poner mucha atención, que es la trama. ¿Cuál es la trama? ¿Sí? Y aquí lo que quiere el evangelista es decirnos cuál es el origen de Jesús. El origen. ¿Sí? Este va a ser la clave. Y en la narrativa que va a presentar, va a tratar, va a ser el hilo conductor y es lo que va a tratar de demostrar. ¿Cuál es el origen? Entonces, eso es lo que va a determinar el hilo narrativo y lo que nos va a dar la clave de interpretación, al menos de esta perícopa, ¿no? Como ya sabemos, la palabra perícopa significa una porción de un texto bíblico
que se puede estudiar como una unidad. ¿Sí? Esto es una perícopa para no confundirnos o no estar así como en la duda de qué podría ser, ¿verdad? Entonces aquí está, el origen es lo que va a demostrar. ¿Cómo fue? Fue así, fue de esta manera, ¿sí? Su madre María, dice, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, creo que ya lo comenté la vez pasada, si no me equivoco, hoy lo vamos a retomar con calma. eh, en Judea, en el sur, en cuanto se casaban, comenzaban a vivir juntos. ¿Cuál era el motivo? Parece ser que los motivos por los cuales comenzaron a vivir juntos en el mismo día de la boda era para evitar que las mujeres fueran tomadas por los soldados invasores, en este caso por los romanos. Entonces, era una costumbre entre los ejércitos cuando llegaban a una ciudad y la sometían, la derrotaban. Entonces, era una costumbre tomar a las mujeres, ¿no? Entonces, no les importaba si estaban casadas, solteras, y tomaban mujeres. Entonces, pero una manera de proteger a las mujeres era, pues, inmediatamente en el día del matrimonio, irse a vivir con su marido, con su recién esposo, y así quedaban protegidas de ser, pues, tomadas por los soldados, ¿va? Entonces, eso más en el sur, en el norte no, en el norte se conservaba, es decir, la región de Galilea, se conservaba la tradición de que se casaban, o se desposaba, entonces ya se consideraba un matrimonio propiamente, ¿no? Ya se podría hablar de adulterio, ya le podía decir mi marido, mi mujer, aunque no vivieran juntos, pero ya se consideraba de que si uno de los dos, pues, tenía que ver con otra persona, pues ya se consideraba una infidelidad, un adulterio, pero no vivían juntos. En el primer año, duraban un año en el cual no vivían juntos, sino que aprendían las labores que cada uno le correspondía según su rol en aquel tiempo de la cultura. Pues la mujer, pues hacer comida, limpiar la casa, etcétera, ¿verdad? Y el hombre, pues a trabajar, aprender un oficio. En este caso, pues estamos hablando de una clase, pues mm, sí, es una clase baja, ¿verdad? Social, pero no pasaban hambre, no tenían para comer, tenían agua, no les faltaba nada. No tenían mucho dinero, pero tampoco significaba que eran pobres en extremo, así a no tener que comer, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, estaba desposada y antes de vivir juntos, entonces ya se nota que estamos hablando de la región de Galilea, en el norte, pues en algún lugar, como sabemos, es en Nazaret. Dice, se encontró que estaba embarazada. Entonces, todo parece indicar que la anunciación, pues fue en Nazaret. De hecho, se encuentra actualmente la capilla, la basílica, no sé si es basílica, es la iglesia de la Anunciación, donde está una pequeña gruta en el centro de la basílica de la iglesia. Ahí pues, puede uno bajar y está donde la tradición dice que fue la anunciación, pero bueno. Pero Mateo no se detiene a hablar del ángel ni nada por el estilo, lo que le llamamos la anunciación, ese es Lucas, ¿verdad? Se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay dos elementos. El primero ya nos dice cuál es el origen. Esta es la trama. Es lo que quiere demostrar el origen. ¿Cuál fue? No fue de un hombre, fue del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién sabe esto? Hasta este momento lo sabe la Virgen Santísima, el narrador que nos cuenta la historia y nosotros que somos el auditorio. José todavía no lo sabe. Vamos siguiendo el hilo de la narración para hacer nuestro análisis, ¿va? Por obra del Espíritu Santo. En griego, ¿cómo dice? Vamos a ver. Del Espíritu Santo. Me encontré que esta expresión Espíritu Santo no se refiere todavía, bueno, al menos en el sentido, ¿cómo se diría? De la escritura, en el momento en que Mateo lo escribe, no tiene en mente al Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad como lo tenemos nosotros. La teología hace la reflexión, descubre
que este poder del Espíritu Santo se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero en el momento que se escribe se está refiriendo, es como decir, por el poder de Dios concibió, por el poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero eso es una conclusión a la que se llega un poco después. En el momento, a nivel escriturístico, ¿sí? Al decir Pneummatos Hagiu, es por el poder de Dios. ¿Sí? Estando, fue encontrada en el vientre literal, teniendo del Espíritu Santo. Es una construcción griega que por el momento no nos interesa porque no sabemos griego, aquí está. Entonces, pero Espíritu Santo en este caso se refiere al poder de Dios, ¿sí? Que ya después nos damos cuenta que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ok, entonces aquí en la narrativa nos pone el origen. Entonces nos pone, nos presenta el cuadro, la situación. María, su madre, estaba desposada con José. Estaban casados, no vivían juntos y de repente está embarazada por el poder de Dios. Aquí, en la narrativa, a nivel narrativo, vamos a analizarlo, genera una expectativa por parte del el narrador en el auditorio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo va a reaccionar José? ¿Cómo se sabe que es del Espíritu Santo? Etcétera. Y luego dice, su marido José, el esposo de María, que era justo, ¿a qué se refiere con justo? ¿Sí? José en el Evangelio de Mateo es descrito como justo. Aquí está. José, por su parte, hombre él, dicaios, siendo justo, dicaios on, de aquí viene dicasterio, ¿no? Aquí viene la palabra justicia. Justo, en este caso, significa que observa la ley de Dios, que observa la Torá. Su marido, que era justo, entonces, como siendo justo, pues, descubriendo que su mujer estaba embarazada, ya era su esposa, no vivían juntos, eh, pues podía darle el divorcio. La versión más difundida del divorcio era la famosa acta que se daba, ¿no? Escribir un acta. No se sabe a ciencia cierta cuál era la manera del divorcio en Galilea. Tenemos dos opciones. Una, llevar al acusado o a la acusada ante un tribunal, ante unos ancianos, y relatándoles la situación, ellos iban a dictaminar un adulterio. Pero la sentencia la iba a dar un jurado de ancianos del pueblo. Esa es una. La otra es un acta, pero que el marido no firmaba, firmaban otros como testigos, esa era otra manera. Entonces, hay dos maneras posibles en las que se daba el divorcio. Eh, yo sí les aconsejo que no digamos con mucha certeza, era así, era de otra manera. Se conocen dos, pero bueno, pudo haber sido de una de otras maneras, pero el punto es que José no lo hizo, dice. Pero no queriendo difamarla, pues aquí ya se puede ver que supera la justicia, ¿no? Va más allá de la justicia. Resolvió repudiarla en privado. O, al decir esto, está replanteando el concepto de justicia. Ser justo es todavía más que obedecer la ley. Aquí la palabra justo, en la manera en que actúa José, está siendo reinterpretada, resignificada. ¿En qué consiste la justicia? Aquí, como lo describe, es un cumplidor de la ley. Pero al decir que resolvió repudiarla en privado, podemos interpretar que le da un nuevo valor a la justicia. Bueno, es una interpretación. Así lo tenía planeado, lo estaba considerando, ya lo había decidido. Aquí les tengo una pregunta. ¿Cómo sabe todo esto el narrador? Porque hasta ahorita estamos en los pensamientos de un personaje, en este caso es José.
A este tipo de narración se le llama, a este tipo de narrador se le llama narrador omnisciente. ¿Por qué omnisciente? Porque no solamente conoce los acontecimientos externos, sino también conoce los pensamientos y sentimientos de algún personaje o de los personajes. Es capaz de conocer con verdad, en este caso digo con verdad porque se trata de la revelación de un texto inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el narrador es capaz de llegar a los pensamientos y a los sentimientos de los personajes que está narrando. En este caso, se refiere a José. Entonces, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta cuando estamos leyendo un texto o escuchamos alguna narración, pues en este caso de los evangelios. ¿Qué tipo de narrador? Si el narrador nos dice, estaba pensando esto, ¿cómo lo sabe el narrador? Entonces, es un narrador omnisciente. No nos vamos a perder en que si Mateo le preguntó a Lucas, a José, que si le preguntó a María, que si después Jesús se lo dijo. Saber ese tipo de exactitudes es perder el tiempo porque no lo vamos a saber. Estamos mm, ante un relato que quiere probar el origen de Jesús. Entonces, va a poner todas estas dinámicas de los personajes porque la finalidad es demostrar cuál es el origen de Jesús, en este caso un origen divino. ¿Sí? Entretenernos y decir, no, es que sí le preguntó, es que le platicó, nunca lo vamos a saber. No hay manera de saberlo. No hay fuentes. Y aparte aquí Mateo está tomando un esquema de los nacimientos milagrosos del Antiguo Testamento y para que en este esquema de nacimientos milagrosos poner a un personaje que va a tener ¿cómo se dice? Una misión especial. Ahora bien, este tipo de nacimientos milagrosos anunciados no son exclusivos de la literatura de Israel. Esos también los encontramos en literaturas de Mesopotamia, de Egipto y la misma Roma. Uno de los emperadores, no me acuerdo si Marco Aurelio o Marco Antonio, cuál de los dos, no recuerdo con exactitud. También se habla de un nacimiento, pues, o que en el momento del nacimiento se habla de que este niño va a llegar a ser grande, etcétera, etcétera. Con esto, estas lecturas eran posteriores, ¿no? La persona vivía y si lograba hacer una hazaña, entonces interpretaba su pasado, en el caso de las culturas paganas, con este tipo de esquemas. Ahora bien, Jesús, el nacimiento es presentado con los nacimientos milagrosos del Antiguo Testamento, pero como quiere demostrar su divinidad, va a poner este rasgo y va a ser bastante claro. Entonces, me voy a regresar al texto para ver, compartir. Me regreso al texto. Ok. Entonces, dice, ya vimos que quiere demostrar, disculpen que me vaya así rápido, espero que no se mareen, que es hijo de David e hijo de Abraham. Quiere demostrar esto y va a ser cuidadoso. Entonces, tan cuidadoso que va a decir, estaban casados. Entonces, legalmente, si José es descendiente de David, y si entonces está casado, ok, salva que el matrimonio es legal y que Jesús puede ser legítimamente descendiente de David. Pero antes de vivir juntos, está salvando la virginidad de María para decir que el origen de Jesús no es por obra humana, sino por obra divina. Entonces, está demostrando esto y nos está poniendo los elementos, ¿sí? Un matrimonio legítimo, un descendiente de David, una esposa que es virgen todavía y que el embarazo es a causa del poder de Dios, a causa del Espíritu Santo. Entonces, lo está demostrando a través de esta narrativa. Entonces, se va a diferenciar de los nacimientos milagrosos en este sentido, ¿va? En que la virginidad y por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Por obra. Eso es importante también, ¿no? A diferencia de las
de las narrativas de los griegos. Por ejemplo, en la narrativa de los griegos, de la mitología griega, Zeus, que era el más, que tuvo más aventuras con mujeres mortales humanas, tomaba formas, o sea, se convertía, se transformaba en un pájaro, en un águila, y tenía pues relaciones con las mujeres y engendraba a semidioses. ¿Cuál es la diferencia en nuestro relato? Que habla, me regreso a acá, que habla de una obra del Espíritu Santo. Es decir, no hay un Dios que se transforme o que tome forma humana y que se comporte como los humanos y que ¡pum! Quede embarazada una mujer. No, sino habla de una obra, de una acción, de un poder de Dios, por obra del poder. ¿Cómo? Pues sigue siendo un misterio. Sabemos que su embarazo, que su concepción fue por obra del Espíritu Santo, pero no sabemos cómo. Pero no es al modo como es la mitología griega. Entonces no puede ser tomado como un mito, no, como la mitología griega había muchísimos, ¿verdad? Y que Zeus era lo que hacía. Bueno, entonces, por si alguien les llega a decir, oye, pero también en la mitología griega había muchos, sí, sí. Aquí hay diferencias muy cuidadosas, pero muy lo suficientemente claras para que se distinga de la mitología griega, ¿sí? Y una de ellas es esto, obra del Espíritu Santo, del poder de Dios. Es obra del poder de Dios, no de un Dios que se disfraza de animal o de ser humano para tener una aventura con una mujer y que esa mujer quede embarazada. No, es una obra que Dios realiza. ¿Está bien? Sí. Su marido José, proseguimos, ¿no? Que era justo, pero no quería difamarla. Ya sabemos que hay dos maneras hasta ahorita en que podía ser el divorcio. No sabemos exactamente cómo era en Galilea. Resolvió dejarla en privado. Va bien. Ahora, así lo tenía planeado, lo estaba considerando. Entonces estamos ante un narrador omnisciente. Cuando el ángel del Señor, aquí creo que, si no me equivoco, la semana pasada yo les había comentado que ángel del Señor se refería a Dios. Hay un comentarista que dice, aquí necesitaría investigar un poco más, yo creo que tiene razón, pero hay un comentarista que dice que en los antiguos relatos, al decir ángel del Señor, sí se refería a Dios, en una manera de referirse a Dios, pero para no mencionarlo directamente, por respeto a la trascendencia de Dios, decían ángel del Señor, pero después, ya en los últimos profetas, Zacarías y todos estos, ya decir ángel del Señor sí se está refiriendo a una entidad, a un ser distinto de Dios, es decir, a un ángel. Entonces, cuando dice ángel del Señor, entonces aquí se está refiriendo a un ser diferente de Dios, es decir, un ángel. Se le apareció en sueño. Entonces, eso de aparecerse en sueños es un lenguaje religioso donde Dios está revelando algo que el ser humano no puede llegar a conocer y a comprender por sí solo. Entonces, los sueños son un vehículo de conocimiento, de revelación. Recordemos, por ejemplo, al profeta Daniel, la revelación en sueños, y a otros, pues, en el Antiguo Testamento, que hay algunos que se les revela a través del sueño. ¿Qué significa en sueños? Que Dios está revelando, está comunicando una situación que sucede, la está explicando. ¿Cuál es la función de un sueño? Entender una situación que humanamente no se puede entender, pero que necesita que Dios la explique, que necesita que Dios la interprete. Entonces, cuando se refiere a sueños, es a esto. No hay que tomarlo de una manera literal, que José estaba dormido y soñó, y entonces la interpretación de sueños y que bla, bla, bla. No, aquí es un lenguaje teológico que nos quiere decir que José comprendió la situación por revelación de Dios, porque por sí solo él no podía llegar a comprenderla. ¿Sí?
Entonces, esto de decir en sueños, este tipo de lenguaje, este tipo de narración, de ponerlo de esa manera, Dios revela algo a sus amigos, ¿sí? Entonces, eso es la palabra misterio que viene del persa Ratzá. Ratzá significa misterio, pero significa algo que Dios conoce y lo revela a sus amigos. Se traduce esta palabra Ratzá se toma en el arameo, se toma también en el hebreo, no me acuerdo si en el hebreo también está, pero se toman los textos arameos, pero es una palabra persa, y después el griego lo traduce como mysterion y el latín lo traduce como sacramentum, ¿sí? Pero todo esto a propósito de que es una revelación, que es Hatzá, que es misterio, que es sacramento, es algo que Dios conoce y lo revela a sus amigos. ¿Por qué lo revela? Porque sus amigos nunca van a ser capaces de entender por sí solos. Entonces, ¿qué está haciendo el ángel del Señor? Le está explicando a José lo que está sucediendo y que él no es capaz de comprender. La situación que ya está, el embarazo de María, antes de vivir con José, le está explicando qué está sucediendo, algo que José por sí mismo no iba a poder ser capaz de entender. Y el misterio es uno, no es Jesús, es el misterio del Hijo de Dios que se encarna, que muere, que resucita para nuestra salvación. El misterio es uno, ¿no? Pero que está eh, dosificado en la narrativa, pero el misterio es uno, es el Hijo de Dios. Va bien. Pues que da su vida para salvarnos, etcétera. Pero es un solo misterio. Okay. El hijo, no temas, José, hijo de David. Entonces, esto es intencional, ¿no? Si es hijo de David, el hijo que va a reconocer también va a quedar legítimamente como hijo de David. Ok. Mm, creo que alguno de nuestros compañeros está intentando entrar. No sé si le podamos ayudar para que ingrese aquí a la reunión. Gracias. Bueno, entonces, no temas. Este no temas es una fórmula de las intervenciones de Dios que le dice a todo mundo, ¿no? En el Antiguo Testamento, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo iré, no temas, sal de tu tierra, no temas esto otro. Entonces, aquí también nos podemos aventurar a decir que el narrador es omnisciente y que sabe que José tiene miedo. Porque hasta ahorita el Evangelio no nos ha dicho, la narración, perdón. La narración no ha dicho. Está hablando del origen de Jesús, está diciendo que María está embarazada, que no viven juntos, que es del Espíritu Santo. José todavía no lo sabe, nosotros sí, José no. José es justo, no la quiere difamar, pero no habla de que tenía miedo. Y aquí nos revela en el diálogo que José tiene miedo. Entonces, por lo tanto, es un narrador omnisciente. Entonces, no tengas miedo, que es muy común cuando Dios encomienda una misión a un personaje también. Entonces, todo este esquema que podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento, esas frases, esas ideas, esas palabras, lo que está haciendo está garantizando, lo está poniendo en conexión con las Escrituras y está diciendo que es una verdadera intervención de Dios. Muchos podrían decir, ay, ¿por qué no fui diferente, más especial y que no sé qué? No, al contrario, el hecho de que tenga elementos comunes con otros relatos le da, eh, lo hace más creíble, la gente lo entendía como una intervención divina con mayor facilidad. No temas en tomar contigo a María, tu mujer. Esto es importante, esta cuestión enfática. Es tu esposa. María es esposa de José. Miren, no se me vayan a escandalizar con lo que les voy a decir, ¿eh? Yo sé que está quedando grabado, pero María es esposa de José. Yo no sé por qué el Santo Rosario lo dice, pero María no es esposa del Espíritu Santo. María no se casó con el Espíritu Santo.
se casó con José. Yo no sé si es herejía lo que estoy diciendo, pero María se casó con José. No sé si me explico. En el rosario, para que quede, ¿no? Como madre, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y del Espíritu Santo. No, pues la casamos con el Espíritu Santo, la ponemos como esposa, porque concibió por él. A lo mejor podría ser un lenguaje metafórico, místico, podría ser, y no hay ningún problema, ¿no? Pero sí tenemos que tener en mente que María se casó con José, ¿sí? Cuando celebramos a San José, ¿qué dice? San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Decir que el Espíritu Santo, que María es esposa del Espíritu Santo, bueno, metafóricamente, místicamente, a lo mejor podría decirse, pero sí tendremos que tener así presente esto. Adelante, Enrique. Esa alusión a la esposa del Espíritu Santo no vendría siendo más bien a partir del dogma de María, cuando se genera aquella controversia entre la divinidad de Jesús, la divinidad el hombre que después se hace divino y el hombre que nace divino, ¿no? Entonces creo que por ahí viene ese cambio de nombre, ¿no? No tanto en el texto evangélico, ¿no? Sino ya después como historia de la iglesia, creo que es donde viene ese cambio, ¿no? Es hablar del dogma de las dos naturalezas de Jesús, ¿no? Que si era el adopcionismo, que si Jesús fue adoptado, que si adoptado por el Padre, y todo eso. Entonces decía, no, que si María es madre de Jesús hombre, pero no es madre de Dios. Entonces es el título que le dan en la Teotocos, ¿no? La madre de Dios. Para decir que, pues, Jesús, una sola persona, pero dos naturalezas. Entonces, ahí se habla de que, ahí lo que no se está hablando ni siquiera tampoco del Espíritu Santo, porque ya desde el texto bíblico queda claro que la concepción de Jesús en el seno de María Santísima es obra del Espíritu Santo, obra, ¿sí? Entonces, ya lo otro es demostrar la naturaleza divina de Jesús, que, o sea, que estaba en su persona desde el momento de su existencia como hombre, ¿no? Que la naturaleza divina no le llegó después a Jesús, sino que estaba desde su concepción, desde que se da la encarnación. Pudiera ser que desde aquí se va derivando, no lo sé, necesitaremos ver la historia de los dogmas y de las cosas esas. Necesitaremos ver históricamente cuándo se comienza a decir esposa del Espíritu Santo y ver qué tanto litúrgicamente, en la tradición litúrgica, qué tanta antigüedad tiene, en qué otros lugares, si lo mencionan los padres de la iglesia. Honestamente, este dato yo no lo sé. Lo que quiero decir es que eh, tener en nuestra mente que José es el esposo de la Santísima Virgen María. Son esposos, ¿sí? Como que a San José lo tenemos como padre, ¿cómo se dice? Padre de Jesús. Jesús es el hijo adoptivo de José, pero a José como que nos cuesta tenerlo, asociarlo como el esposo de la Santísima Virgen María. Entonces, lo que quiero decirles es que a nivel nosotros psicológico, sí tengamos sí tengamos presente esta relación entre José y María como esposos. José es el esposo de la Santísima Virgen María, ¿sí? No lo sé, a lo mejor teológicamente no sería incorrecto decir que María es esposa del Espíritu Santo a nivel metafórico, místico u otra cosa, ¿no? Pero bueno, gracias por el comentario, Enrique. A lo mejor podría ser por ahí, pero necesitaríamos investigar. Muy bien, entonces dice, a María tu mujer, tu esposa, ¿no? Es el lenguaje que nosotros decimos ahorita. Para decir esposa, muchos hombres dicen mi mujer. Bueno, ya es su mujer, ya es su esposa, tal cual, es su esposa. No viven juntos, pero es su esposa. Porque lo engendrado, lo que ha sido engendrado, voz pasiva, ¿no? Fue engendrado en ella, es del Espíritu Santo.
versículo 20, dice lo mismo. Ec pneumatos stingi, es el Espíritu Santo. Y aquí el es, sería interesante investigar, el autor que estoy leyendo no lo menciona, pero está en medio de la palabra espíritu y en medio de la palabra santo. Y aquí está la palabra es. No sé si tenga algún significado, lo voy a buscar. Si hay algún autor que diga algo al respecto, o yo investigar si, no, si este orden sintáctico no afecta el significado. No lo he investigado todavía, pero ahí está. En ella, entonces, ahora en este punto ya tanto el narrador, la Virgen Santísima, eh, el auditorio, el oyente que somos nosotros, el lector, y José, ya sabemos esto. Entonces, se ha pasado desde José aquí, desde de la ignorancia, no lo sabía, algo que sabe, que conoce. Y esta revelación se la da el ángel del Señor. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre, es decir, quien le pone el nombre es el papá. Entonces, al ponerle el nombre, lo está reconociendo como su hijo. Si José le pone el nombre, quiere decir que Jesús es su hijo legítimo, no biológico, pero sí legítimo. Y al momento en que José le pone el nombre al niño, ya legítimamente ya queda corroborado que Jesús es del linaje de David. Y le pondrás el nombre de Jesús, entonces ahora va a ser una explicación del nombre de Jesús. Porque él salvará, ¿quién? Jesús, ¿no? Él salvará es enfático. Él, perdón, es enfático. Este es enfático. Vamos a verlo acá. Porque en él lo que fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque ese hijo de el nombre Jesús, aquí está. Autos, él en efecto salvará, es enfático. Él es el Salvador. Él es el que salvará. Aquí está. Lo que está sombreado, lo que ven sombreado en la pantalla es la misma palabra, nomás a su derecha, bueno, en griego y en español. Pero es una posición enfática. Él salvará al pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Por eso se va a llamar Jesús. ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él es el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿quién le va a poner el nombre? José, que es el papá, y así lo va a reconocer como su hijo legítimo, y por lo tanto ya se va a quedar demostrado que es de la dinastía de David y va a ser el Salvador. Ahora bien, a nivel narrativo, bueno, primero voy a explicar. Ya les había comentado alguna vez, según yo, y si no, pues se lo repito, lo digo ahora, es de que Jesús, eso lo decía un maestro allá en Roma, en el bíblico, Jesús significa victoria, que no significa salvación, significa victoria. A ver, voy a explicar. Hagan de cuenta que están combatiendo dos ejércitos, ¿sí? Y un ejército vence al otro. Entonces, ahí hablamos de victoria. Un ejército vence, gana, victoria. ¿Bien? Porque venció al otro ejército. Este ejército está salvando al pueblo que protege de que el otro ejército no lo destruya, porque lo está protegiendo. ¿Sí? Entonces, victoria. Porque vence, salva. Entonces, Jesús significa victoria. Porque vence, salva. Jesús es la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal. Porque vence, entonces nos salva de los pecados. Esa victoria se va a realizar en la cruz. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa Jesús? Significa victoria. Ahora bien, vamos viendo que en esta narrativa quiere demostrarnos esto. ¿Sí?
Y aquí está, Jesús Salvador. Ahora, en la perícopa, pero en todo el Evangelio, el lector va a esperar que esto se cumpla, porque ya está anunciado desde el principio del libro. Entonces, estamos analizando ahorita un libro. Entonces, la expectativa del lector es, a ver, ¿le va a poner Jesús y va a salvar al pueblo de sus pecados? Nosotros ya sabemos que sí. El detalle va a ser más adelante cómo. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por boca del profeta. Ya sabemos que Mateo es el que más cita al Antiguo Testamento, las citas de cumplimiento, ¿va? Entonces, esta cita de Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ok. He aquí que la Virgen. En el texto hebreo, en griego dice que parthenos. Parthenos significa, parthenos significa virgen. Pero vámonos al texto hebreo. En el texto hebreo dice, aquí el Señor mismo le dará una señal. He aquí que una doncella, en el texto hebreo no dice betulá. En hebreo betulá es virgen. Pero en hebreo dice halma. Halma puede decir jovencita o una muchacha que no se ha casado, pero está grande y ya puede ser mamá. eh, o una mujer joven casada. Es decir, halma, que se traduce como doncella, no es necesariamente virgen. Puede ser una virgen, pero puede ser una que no sea virgen. En muchos casos, en la mayoría, se traduce, se interpreta como virgen, en la mayoría, pero en otros no. ¿Por qué la cita que hace Mateo dice virgen si la palabra halma en hebreo no significa necesariamente virgen? Puede que en algunos casos sí, puede que en otros casos no. ¿Por qué? Porque las 70, sabiendo que esta palabra puede significar doncella, muchacha, virgen, mujer no casada, pero grande, eh, pero no necesariamente virgen, la 70 traduce como, ay Dios mío santo, siempre me hace esto. La 70 traduce como párcenos. La 70 cuando lee esta palabra hebrea, que puede significar virgen o puede significar no virgen, pero muchacha, dice el traductor 70, esta palabra quiere decir virgen. Y esta traducción se realizó siglos antes que se escribió el Evangelio de Mateo, o sea, siglos antes de la venida de Jesús. Ya a la 70 le estaba dando un significado a esta palabra, que en hebreo pueda que sí, pueda que no. La mayor de las veces sí significa virgen, pero no necesariamente. Para que significar virgen tal cual, existía otra palabra distinta que es betulá. Aquí dice halma. Ok. Pero en griego inmediatamente la traduce como párcenos. Parcenos en este caso. Aquí dice parcenos. ¿Va bien? ¿Qué significa virgen en griego? Ahora bien, en siriaco, como lo dicen, en siriaco traduce halma como betula, como virgen. También el siriaco, el traductor de la Peshita, entiende que la palabra halma se refiere exactamente a una virgen. Pero, ok, bueno, no me voy a adelantar, voy a terminar este argumento. En la traducción de Isaías dice betula. Vámonos de nuevo al Evangelio. Y en griego
Este, 23. Y en griego, dice Partenos, ¿no? Pero este, en el versículo, en la Biblia, en la traducción siriaca, en la Peshita, dije siriaco ahorita o arameo, es siriaco, también dice Betulá. Aquí está. Entonces, la Peshita entiende la palabra Párthenos y la palabra Hamla. Vamos a la ver otra vez. Aquí está. Alma, perdón. La entiende como Betula. Tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, la traduce con la misma palabra. Entonces, a nivel lingüístico, tenemos mucho apoyo, no diré apoyo, evidencia de que el significado de esta palabra alma en hebreo se refiere a virgen. ¿Sí quedó clara la explicación? En hebreo es alma, que puede significar virgen o no, pero se refiere a muchacha. La mayor parte se refiere a una virgen, la mayoría de las veces, pero no todas. La 70 inmediatamente traduce alma como Párthenos, que significa virgen. La interpreta de volada, mucho antes del nacimiento de Jesús, a la profecía. Ahora bien, la versión siriaca traduce tanto alma como Párthenos con Betulá, que significa virgen. Por lo tanto, basados en la traducción de la 70, basados en la traducción de la Peshita del siriaco, los dos están entendiendo la palabra alma como mujer joven virgen. ¿Sí quedó claro? Díganme, por favor, si no lo repito, no hay problema. Sí quedó claro. Oh, claro. Ok, para proseguir. Ahora bien, dice un comentarista que, bueno, que providencialmente el escritor hebreo la pone así para que la profecía quede abierta tanto el momento en el que se realiza en tiempos de Ahaz, como que queda abierta para el cumplimiento de esta profecía en Jesús. La explicación me pareció un poquito así media rara, pero es lo que dice él. No me detuve mucho, pero lo que sí me detuve es en la cuestión lingüística, que a nivel de lenguaje, traducen como Betulá, aquí está, es Betulá, en siriaco, y Párthenos en griego. Entonces, no hay duda de que todo mundo en el Antiguo Testamento y después estaban entendiendo esta palabra como virgen. He aquí que la Virgen concebirá, dará a la luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Aquí uno dicen, ay, ¿por qué le pusieron Jesús? Ay, no estaba compartiendo en pantalla, ¿va? ¿Por qué le pusieron Jesús y no Emanuel? O es Jesús o es Emanuel. A ver. El ángel le dice a José, le pondrás en singular. Y aquí dice que la profecía lo llamarán o será llamado en plural Emanuel. Entonces, José le va a poner un nombre, Jesús. Los demás le llamarán, es como un título, el Dios con nosotros. ¿Sí? Como una manera de referirse a Jesús. Será llamado por otros, por muchos en plural, Dios con nosotros. Entonces, José cumple con ponerle Jesús y nosotros cumplimos en llamarle a Jesús. Jesús es el Dios con nosotros, en plural. Porque no es una muchedumbre la que pone el nombre. Ahí no le está diciendo qué nombre le va a poner a Jesús, sino cómo será llamado por otros. Con ese título. Bueno, seguimos con el texto, ya para terminar. Ay, ya no estoy pasando. Entonces aquí está. ¿Qué traducido significa Dios con nosotros? Y más, vamos a ver en hebreo. No le van a entender, pero se los quiero enseñar. Que será al cual llamarán el nombre de Imanu. Im significa con. Las primeras dos letras aquí significa con. Nu significa nosotros. Él significa Dios.
con nosotros Dios. Immanuel. Aquí está, palabra en hebreo. ¿Sí? Muy bien, que ese texto lo leemos en Adviento, es muy común, en la liturgia. Entonces dice, despertándose, sigue la narrativa, despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Exactamente. Si se fijan, José nunca habla. José se dedica a cumplir la voluntad de Dios. Nunca habla. Pero cumplió perfectamente la voluntad. Y tomó consigo a su mujer y sin haber mantenido relaciones, pues, entonces, esto lo dice para enfatizar que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, que su origen es divino. Por eso vuelve a enfatizar, y sin haber tenido relaciones, dio a luz un hijo. Y alguien preguntará, ¿y después tuvieron relaciones? Y que unos dicen que sí, que no. Miren, la preocupación del evangelista es esta, el origen de Jesucristo, no los dogmas marianos. El evangelista está hablando de Jesús, no está hablando de María. Lo que nosotros decimos de María es una deducción de lo que Jesús es. Si Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, entonces María es madre, no solamente de la naturaleza humana de Jesús, sino también de la naturaleza divina. Entonces es madre de Dios. Todos los dogmas marianos son una afirmación de los dogmas cristológicos, ¿sí? Son una deducción de los dogmas cristológicos. Hablar de la virginidad perpetua de María, decir, hay que buscarlo en la Biblia. La Biblia nos está hablando de Jesús, no de María. Son los concilios, es la tradición de la iglesia la que nos habla de María. El evangelista no nos quiere hablar de los dogmas marianos, nos quiere, que se definieron después, nos quiere hablar del origen de Jesucristo. El evangelista quiere demostrar que el origen de Jesús es tanto divino como pertenece al linaje de David. Y aquí en este relato ya está demostrado. Lo demás lo deducimos después nosotros. Ya demostramos que es de una virgen, hasta el cansancio por el lenguaje. Eso ya quedó más que claro. No hay la menor duda. Eso lo dice tanto la traducción griega como la siriaca. Ya lo dice también la citación en griego. Bien. Entonces, ¿qué significa Dios con nosotros? Okay. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tal cual. No preguntó, no digo, tomó a su mujer y sin haber tenido relaciones y le puso por nombre Jesús. Fin de la narración. Y si le puso por nombre Jesús, ya es legalmente su hijo, ya Jesús pertenece al linaje de David, pero su origen es divino, porque él fue concebido por el poder de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Aquí María, aquí el protagonista es José, aunque no habla, pero aquí el punto es demostrar esto. Y después sigue la adoración a los magos. Entonces, y le pondrán por nombre Emmanuel. Lo que vimos la semana pasada, y aquí se forma una inclusión. Y he aquí que yo estoy con ustedes. Aquí está, es el Dios con nosotros. Ahora nosotros le llamamos, Jesús es el Dios con nosotros. Todos los días, es decir, tiempo, a cada momento, hasta el fin del mundo, hasta el último lugar del mundo. Y en todo espacio. En todo momento y en todo lugar, Jesús está con nosotros. Es el Dios con nosotros. No es el Dios conmigo. Es el Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, la semana pasada no lo vimos a detalle, según yo, ¿verdad? Alguien recuérdeme, por favor. Este versículo, ¿lo vimos así a detalle o no? Lo tocó por encimita, más o menos, sí, pero sí lo tocó. Ajá, Por encimita. mencioné algunas cosas, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, hoy terminamos este comentario
La próxima semana seguiríamos con los magos y si podemos adelantar un poco más. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este momento o algún comentario, por favor? ¿Está claro, no está claro? ¿Profundizamos más? ¿Vamos bien? ¿Está muy arriba, muy abajo? Díganme ustedes para darme una idea y poder, pues, compartir mejor, pues, que realmente sea de provecho, ¿no? Entonces necesito de sus, pues, que me digan si va bien, si está muy, muy básico, a lo mejor está muy básico, necesito profundizar, lo hago, no hay ningún problema. Si mi padre está muy elevado, pues, abájese tantito, me abajo, no pasa nada. Pero sí necesito, algún comentario, alguna opinión al respecto o alguna pregunta con toda confianza, adelante. Sí, Lupita. Padre, a mí se me hace muy entendible. A veces no alcanzo a comprender muchas cosas y necesito volver a escuchar los temas. Pero yo soy lenta, yo considero, soy lenta, ¿sí? ¿Cómo le explico, verdad? Muchos puntos sí se me hacen muy entendibles. Hoy sí me sentí un poco confundida porque no alcancé a comprender lo que pasa que no, si se fijaron, hoy no prendí la cámara, no pude, está oscuro aquí, entonces a mí me hizo falta estar viendo la Biblia, la cita bíblica, tal vez sea por eso, pero en general yo sí entiendo perfectamente bien, a pesar de mi lentitud. Ok, perfecto, Lupita. Muchas gracias por tu comentario. Sí, ahorita ciertamente Sí, ir siguiendo gracias. La Biblia en la mano nos ayuda muchísimo. Igual si al ver la grabación, debemos llegar la grabación, bueno, queda algún elemento que no quedó claro, me hace saber con mucha confianza y tratamos de explicarlo. Si Sí. si eres lenta, pues si jugamos carrera, tú me ganas. Yo soy más lento todavía. Entonces, por ese lado, no se preocupen. Vamos a ir al ritmo que podamos. No hay prisas, nadie nos está apurando, no tenemos un tiempo que alguien nos esté marcando. El tiempo lo marcamos nosotros, sin ningún problema. Entonces, si tienen alguna pregunta y esa pregunta requiere que nos detengamos un poco, háganla con toda confianza, quien sea, no me molesta, no hay ningún problema, no hay prisas, tenemos todo el año para nosotros, para ver el Evangelio con calma y de eso se trata, ¿no? De que quede, pues de que quede algo, de que se aproveche. Entonces, cuando hay alguna pregunta, aún leyendo ya la Biblia y todo lo demás, y aún así no queda algo claro, pues con toda confianza pueden decirlo en este momento, igual en otro momento también, y no pasa nada, ¿verdad? Para que quede esto. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Lupita. Muchas gracias. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más que quiera, que tenga alguna pregunta o algún comentario, por favor? Los del instituto, Mariané, Alfonso, Enrique, ustedes bueno, ¿cómo vamos? Muy ¿Vamos bien, bien? padre, muy bien. Muy bien. Gracias, Sí, Enrique, a mí me gracias. parece también que está muy bien, tiene mucho sustento lo que está diciendo, o sea, no sabemos de dónde está saliendo, por qué lo dice, en qué se basa, y eso, bueno, a mí me gusta mucho. Okay. No es como una especie de créelo por fe, no, tenemos la base, o sea, nos lo está mostrando, pues. No está muy alto ni muy abajo, ¿no? A mí bueno, yo acabo de entrar por problemas técnicos y la verdad la entendí muy bien. Ah, ok. Sí, con La eso, entendí ¿no? muy O bien. sea, les pregunto esto porque mi intención es que sea de provecho para todos. Entonces, si está muy elevado, pues no se aprovecha. Si está muy abajo y dicen, ya no sabemos todo eso, pues tampoco se aprovecha. Entonces, para pues aportar lo que sea provechoso para todos, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, no estar aquí y desde, ay, al padre no le entiendo nada, o ay, todo lo que dijo ya me lo sé. Entonces, bueno, pues ir buscando el punto en el cual sea algo que a todos nos sirva, nos ayude, que pues, lograr el objetivo. Pero muchas gracias, Marenda. No, yo creo que todos los que estamos aquí, según yo, están o han pasado por el Instituto Bíblico y ya sabemos que no es una clase de Biblia común,
No es una clase de Biblia de café en donde nada más se da una interpretación espiritual, sino que en el mundo se necesita ahora mucho, no nada más la fe, sino también la razón en lo que uno aprende de las Sagradas Escrituras. Entonces, ese es el camino que estamos llevando en el Instituto Bíblico. A mí me parece muy bien. Y creo que todos los demás entienden de qué manera se está estudiando este texto. Ok, perfecto. Te agradezco, Marlene, por tu comentario y eso es lo que, bueno, eso me ayuda a mí, bueno, a decir, bueno, vamos bien, vamos en esta sintonía. Igual, si de repente me voy muy arriba, muy abajo, pues ya me hacen saber. Mirna, adelante, por favor. Muy bien, padre, muy bien explicado y con mucha base. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mirna. Gracias. Entonces, bueno, si no hay más preguntas y hasta ahorita, gracias a Dios, ha quedado claro todo. Les agradezco que me lo hagan saber. De veras, se lo agradezco de corazón. La próxima semana continuamos con el siguiente pasaje, que es el de los magos. Está muy bonito, hice un pequeño análisis por ahí, creo que no sé si se los pasé. Pero bueno, igual se los puedo hacer llegar de los magos. Y bueno, y vamos a continuar con la narrativa. Y después de esto vendrá el pasaje, el inicio del ministerio de Jesús, que lo vimos la semana pasada, muy interesante. ¿Tienen 5 minutos para hacer el comentario del evangelio de la semana pasada? Yo sí. ¿Sí? Sí, padre. Si tienen 5 minutos y pues si alguien pues tiene algún pendiente, pues adelante con confianza. Me gustaría, bueno, nos va a servir, ¿verdad? Nos va a servir, si se recuerdan la semana pasada, estaba esto, ¿no? Después del bautismo, tentaciones, aquí está. Dice, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaúm, junto al mar, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, otra vez una citación, ¿no? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, de los paganos, de los idólatras, de los que no conocen al Dios verdadero. El pueblo que habitaba en la tiniebla más grande, en la tiniebla de muerte, ¿sí? Ha visto una gran luz. Los que habitaban en sombra de muerte, en la tiniebla más extrema, en la oscuridad más extrema, una luz les ha amanecido. ¿Qué significa? Mi interpretación va por ahí. Jesús elige comenzar su ministerio. Jesús elige comenzar a brillar y manifestar su luz donde había sombras de muerte, en el lugar más oscuro, donde había más necesidad, donde existía la necesidad más grande de ser iluminado por Dios, ahí comenzó a iluminar. No en Jerusalén, no en Belén, no en Nazaret, sino donde había sombras de muerte, donde estaba la oscuridad más extrema, es decir, de muerte significa la oscuridad más extrema. Una luz les ha amanecido. Y entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Aquí está hablando de manera metafórica. Ha visto una gran luz, una luz les ha amanecido. Esa es una metáfora. El contenido de esta luz es este. Esta es la luz que Jesús comenzó a anunciar. Esta que está sombreado, esa es la luz que Jesús vino a traer. Con su luz nos ilumina y nos hace ver que somos pecadores y que tenemos necesidad de conversión. Pero por otro lado, que tenemos la oportunidad de convertirnos, que Dios nos está llamando a vivir en santidad. Esa es la luz. Entonces, lo que revela es la verdad del hombre. El hombre está en pecado y tiene la oportunidad de conversión. La verdad de Dios, Dios le ofrece al hombre la oportunidad y la posibilidad de convertirse,
de salvarse, de vivir en santidad. Entonces, al decir esta frase, está revelando la verdad del hombre, el hombre es pecador, y la verdad de Dios. Dios llama al hombre a la salvación. Por eso es luz, porque está iluminando algo que el hombre no se había dado cuenta. No se había dado cuenta, no conocía su propia realidad, pero tampoco conocía la realidad de Dios, que es misericordia. Bien, porque el reino de los cielos ha llegado. Otra cosa que el ser humano no sabía. Jesús les ha llegado esa luz, han visto esa gran luz, porque ya se dieron cuenta que el reino de los cielos ha llegado. Ya lo saben. Ahora bien, después inmediatamente sigue los discípulos. El llamado llama a Pedro y a Andrés y llama a Santiago y a Juan. ¿Por qué los llama? Inmediatamente, después de decir esto, dice esto. El llamado de los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos continúen con esta misma misión de que en los lugares de tiniebla y sombra de muerte lleven la luz que Jesús ha venido a traer. Para que continúen con esa misión, llevar la luz a los lugares donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, donde hay sombras. Para eso los llama. Y después continúa y dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Jesús es luz porque proclama la buena nueva. Jesús del reino, Jesús es luz porque cura toda enfermedad y dolencia. Entonces, si se fijan, el llamado de los discípulos queda encerrado por estas dos cosas, por el anuncio del reino y de la conversión, y por el anuncio del reino, que lo repite aquí, y la curación de toda enfermedad y dolencia. Entonces, ¿cuál es el sentido del llamado? Proseguir con este anuncio, proseguir con esta curación de toda enfermedad y dolencia. Es decir, continuando la misión de Cristo, de anunciar el reino, de ser luz donde hay oscuridad y muerte. En síntesis, ahí está. Gracias por escucharme, gracias por estos minutos extra. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres el Hijo de David, tú eres el Hijo de Abraham, tú eres el Hijo de Dios. Porque por obra del Espíritu Santo te has encarnado en el seno de María Santísima, te has hecho hombre para nuestra salvación, eres el Mesías esperado, eres el Salvador de Israel, de todo el mundo. Tú eres el Salvador, el que nos salva de nuestros pecados. Te bendecimos, Señor, porque nos has revelado. Te bendecimos, Señor, porque nos has dado a conocer los misterios del reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Enrique, que nos ayuda siempre en las cuestiones técnicas y la logística. Gracias a todos por participar y que Dios los bendiga. Y pues bueno, sigan haciendo